Buenas noches a todos, ¿cómo están? Por acá ya domingo en la noche. Vamos a mirar y analizar lo que nos ha mostrado los pares que hemos estado haciendo el seguimiento durante esta semana, en la semana anterior. Ya sabemos que el día viernes tuvimos el dato de las nóminas no agrícolas en Estados Unidos y de la tasa de desempleo. Y que a pesar de que las nóminas no agrícolas salieron un poco menor a lo esperado, vimos como la tasa de desempleo eh, cayó considerablemente, por lo que se convierte en una muy buena señal para la economía de Estados Unidos. Que vamos a ver en nuestro calendario económico, vamos a revisar la semana anterior, vimos cómo se esperaba una tasa de desempleo en Estados Unidos del 9,8 y al final el dato fue de 8,4. O sea que Estados Unidos con la reapertura sigue volviendo a recuperar todos esos trabajos que, que había perdido con el cierre y con las cuarentenas. Entonces es una muy buena señal para la economía de Estados Unidos. Nóminas no agrícolas esperaban 1.400.000, al final fueron 1.371.000, un dato menor al esperado, pero de todas maneras muy cercano a lo que estaba previendo el mercado. Entonces, ¿qué pasó con esto? Vimos como la sesión del día viernes tuvo la volatilidad que se esperaba, pero al final del día el dólar americano se fortaleció, por lo que nos generó bastantes movimientos en los pares con el dólar americano. Ya lo vamos a ver gráficamente. Para esta semana que inicia, tenemos día festivo en Estados Unidos y Canadá, Día del Trabajo, el día lunes 7 de septiembre. El día martes tenemos el PIB de Japón. Día jueves, noticias importantes en el dólar canadiense, decisión de tipos de interés. Igualmente en la zona euro, decisión de tipos de interés, por lo cual debemos estar muy pendientes de qué nos puede generar estas noticias de los precios. El día viernes tenemos más que todo noticias en la libra, el PIB anual, el PIB mensual, por lo que también puede generar cierta volatilidad. Ahora bien, entrando en los gráficos, vamos a comenzar con el índice del dólar americano. Voy a cerrar acá un poco. Listo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un gráfico semanal. Vemos cómo el precio se mueve dentro de unas zonas claves o unos niveles claves muy importantes, los cuales han generado comportamientos muy acordes a esas zonas. Desde hace ya bastantes semanas, con el inicio del coronavirus, el índice llegó a 102,50, zona anterior importante que se me había convertido en resistencia, y ahí empezó a caer con fuerza. Ahora bien, desde la semana pasada, desde hace varias semanas, veníamos esperando que el precio llegara más o menos a la zona de 92,50 y buscando que en esa zona el precio me generara algún comportamiento o alguna entrada de compradores o de liquidez en el mercado. Vemos como anteriormente esta zona fue soporte importante, múltiples oportunidades, y nuevamente el precio ya me mostraba varias semanas en el que llegaba a los 92,50 y subía, 92,50 y subía, dejándome velas tipo doji libélula, velas con mechas en la parte baja, por lo cual nos venía dando señales de que era una zona importante en que de pronto podíamos encontrar un retroceso de estas caídas fuertes. Además de eso, ¿qué teníamos? Tenemos una línea de tendencia de mucho mayor plazo, donde tenemos por acá nuestro punto 1, tenemos por acá nuestro punto 2, y el precio nuevamente toca una tercera vez esa línea de tendencia.
Ya habíamos visto en un gráfico semanal cómo el precio me informaba esas velas, esas mechas en la parte baja, dándonos señales de que el dólar quería empezar a subir desde ese punto. Y la semana anterior, hasta que acabo de terminar, el precio llega nuevamente, toca la línea de tendencia y me genera nuevamente un impulso al alza. Si vemos un gráfico diario, vemos como el precio se ha venido desacelerando un poco después de esas caídas fuertes y todavía tenemos un canal aproximadamente en esa zona, el cual deberíamos romper al alza para poder identificar ese nuevo retroceso. Vemos como en ese canal en la parte baja el precio toca y sube nuevamente. Vemos como en la parte alta el precio cada vez que llega a esa zona cae, por lo cual que nos interesa que el precio en realidad rompa esa zona para poder identificar nuevamente ese retroceso. Vamos a trazar un Fibonacci del punto alto de ese impulso, punto mínimo, más o menos el 61.8 me confluye con los 95.50. Si el precio sigue subiendo al alza, es una buena zona probable al donde puede llegar entonces nuestro índice. Ya sabemos que si el índice dólar sube, los pares con el dólar americano como primera moneda tenderían a subir y los pares con el dólar americano como segunda moneda tenderían a bajar. Basados en esa premisa que podemos ver en los diferentes pares. Vamos a ver el oro. El oro ya habíamos identificado desde hace un tiempo, su máximo histórico estaba en 1920-70, ya lo había roto con fuerza al alza y ya me estaba generando un retroceso precisamente hasta esa zona. Vemos como durante estas últimas semanas el precio ha tenido cierta volatilidad. El precio cae nuevamente hasta el máximo histórico anterior, encuentra compradores, sube, otra semana encuentra, esta semana anterior llega, pero como identificamos esta zona nos está soportando el precio, ¿cierto? ¿Qué tenemos que estar pendientes? Si el dólar americano empieza a subir, ya sabemos que el oro está relacionado con el dólar americano, podríamos ver una presión vendedora nuevamente en el oro, ¿cierto? Ya vimos cómo esta media móvil de 8 periodos la ha venido soportando. Un segundo punto importante sería que tocara la media de 21 periodos, encontrara soporte sobre esa zona. Vendría siendo más o menos los 1827, 1830 aproximadamente. En caso contrario, identificar si el precio en realidad va a seguir respetando este máximo histórico anterior, una zona importante de resistencia desde hace muchos años, que al ser rota se me convierte en soporte y nuevamente encontremos un impulso al alza. En el gráfico diario, el precio sigue con esta línea de tendencia. Cada vez que toca esta línea de tendencia, el precio sube. Las últimas semanas y los últimos días el precio ha llegado una vez, que sería el tercer toque de la línea, genera un movimiento al alza, dos veces y nuevamente aquí el precio está sobre esa línea. O sea que esa línea todavía está generándome ese soporte que no ha permitido que el precio siga cayendo más. ¿Qué me interesa en este punto a mí identificar o saber? La dirección que va a tomar nuevamente el oro, por lo cual estas dos zonas se me convierten muy importantes. Estaría esperando que el precio me rompa o esta línea de tendencia a la baja y los 1920. Tendría que cerrar el precio con una muy buena vela por debajo de esta zona, o en caso contrario esperar que el precio me rompa esta línea de contratendencia para seguir buscando entradas en compra. Euro dólar,
Desde hace varias semanas venimos haciéndole seguimiento al precio. Estamos haciendo un curso durante las últimas semanas y hemos estado haciéndole mucho seguimiento a este par. Vemos como el precio llega a los 1.2000, número un key level importante, y sobre ese punto el precio encuentra entrada de vendedores con bastante fuerza. Ya veníamos viendo durante varias semanas mechas en la parte alta, pero todavía el precio no se ha decidido bien. Estamos esperando que llegara a este key level para ya sí encontrar en ese punto entrada de vendedores con fuerza. En el largo plazo tenemos esta línea de tendencia, el precio todavía se encuentra por encima de esa línea de tendencia, pero vemos como los 1.20 en el largo plazo también es un punto importante tener referencia. Pues soporte esa zona, nuevamente resistencia cuando rompe, y nuevamente aquí se me está convirtiendo en resistencia. Si el precio sigue cayendo, un punto importante sería más o menos los 1.15, ya que sobre esa zona también me confluye con esta media móvil de 21 periodos y me confluye con esta zona que el precio no ha vuelto a tocar, la cual fue resistencia en múltiples oportunidades, se convertiría en soporte. Viéndolo más de cerca, el gráfico de un día, vemos como el precio está dentro de un canal, alcista. Cada vez que el precio toca la parte baja del canal me genera un impulso al alza, y cada vez que toca la parte alta del canal vuelve y cae. Y dentro de ese canal tenemos otra zona, el cual el precio ha venido respetando muy bien. Parte alta toca y cae, y parte baja me está actuando como soporte. Nuevamente el precio llegó a esa parte baja en el gráfico diario. Me empezó a mostrar señales de entrada de compradores en el mercado. Me dejó una primera vela el día jueves, doy el libélula. Día viernes una vela tipo martillo. Todavía viene soportada por esta media móvil de 21 periodos. Como ven, siempre que llegas a esta media móvil, el precio me encuentra compradores. Entonces aquí tenemos esta zona de media móvil, tenemos esta zona de línea de canal interno. O sea que podemos estarle haciendo seguimiento también a este precio o a este par, a ver qué nos puede mostrar durante esta semana. Si nuevamente me da otra oportunidad al alza, o si me rompe ese canal, ¿cierto? Entonces tenemos que seguirle muy de cerca los pasos a este par. En 4 horas, como veníamos haciéndole seguimiento, en un principio vimos el rompimiento de esta zona de resistencia, un impulso fuerte al alza. El precio llega hasta la línea alta del canal interno, hasta los 1.20. Me rompe esta consolidación y empieza a caer con fuerza. Aquí tenemos esta línea de soporte. Ya vemos cómo el precio llega una vez y me genera un primer impulso. Vuelve y llega y me deja una vela tipo martillo envolvente muy fuerte, pero todavía seguimos por debajo de estas medias móviles. Si queremos buscar entradas en compra, esperar que el precio rompa, me hago un retroceso nuevamente hasta esa zona y así unirme a un futuro movimiento al alza. Dólar americano con el dólar canadiense. Gráfico semanal. Llega a una zona muy clave, muy importante, los 1.30. Si ven semanas hacia atrás, esta zona se convirtió en soporte en múltiples oportunidades. Nuevamente el precio llega hasta esa misma zona, y la semana anterior me encuentra una primera señal de compradores, pero en temporalidades menores. En gráfico semanal todavía tenemos una vela bajista, pero una vela con un poco más de indecisión, un cuerpo más pequeño, mechas en ambos lados, o sea que una indecisión durante esa semana. Hay que seguirle
hay que tener mucho seguimiento en este par si queremos identificar un nuevo retroceso al alza. Ya vemos que en las últimas semanas el precio ha venido cayendo con fuerza, pero se convierte en una zona muy importante para buscar entradas el dólar americano, el dólar canadiense. Vimos en el gráfico diario cómo llega a los 1.30, también veníamos haciéndole bastante seguimiento durante la semana. En los 1.30 me deja un martillo, toca precisamente esa zona y entran compradores con fuerza. Otra vela en indecisión y el día jueves una vela muy fuerte al alza. ¿Qué pasa el día viernes? El precio me hace un retroceso, veíamos acá esta zona que ha sido soporte y era muy probable que se me convirtiera en resistencia. Seguimos todavía por debajo de línea de tendencia bajista a largo plazo, o sea que todavía el precio no me ha mostrado ningún cambio de tendencia. Cambio de tendencia tendríamos que esperar que el precio rompa la línea de tendencia bajista, esperar un retroceso y ahí sí podernos unir con más tranquilidad en un movimiento de mediano a largo plazo. 4 horas, el precio nos había dejado un patrón hombro, cabeza, hombro invertido que nos daba esa pequeña señal de querer generar un impulso. Primer hombro, la cabeza, segundo hombro. El precio en esa temporalidad me genera impulso, un retroceso y acá se pudo haber entrado con muy buena probabilidad hasta esta zona que ya teníamos aquí marcada. Zona de soporte, zona de resistencia y preciso sobre esa zona encontramos nuevamente una caída fuerte en el par. Ya vemos en el corto plazo, en temporalidades pequeñas, el precio me está cambiando de estructura, altos más altos, bajos más altos. Podríamos esperar, podríamos identificar si nos va a seguir dando ese movimiento al alza o esperar de pronto que vuelva y caiga otro poco, identificar qué hace el precio sobre los 1.30, que me forme de pronto una temporalidad mayor, gráfico diario, que me forme un doble suelo, que me forme un patrón gráfico para identificar ese cambio de estructura. Dólar australiano con el dólar estadounidense. Esta fue la segunda, la única operación que tuvimos esta semana. Qué pena con ustedes. Esta fue la única operación que tuvimos esta semana. El precio, a pesar de que había roto con fuerza esta zona en los 1.72500, veníamos identificando señales de querer caer. Durante la semana anterior salieron noticias en el dólar australiano o en Australia, que desde hace muchos años no entraba en recesión y que había caído la economía mucho más de lo que se tenía proyectado. Entonces eso nos daba señales y nos daba buen indicio que el precio cayera. Además teníamos por acá un alto anterior, nuevamente llegaba hasta ese punto y me encontraba entrada liquidez y entrada vendedores al mercado. Gráfico diario me había dejado una vela tipo doji lápida, vela bajista, y después de eso el precio empieza a caer con fuerza. ¿Hasta dónde? Una zona que teníamos de take profit los 0.72500, ya que esta era una zona clave y que antes había sido resistencia, era muy probable que se me convirtiera en soporte. Vimos como el precio, además, bueno, además de todas esas señales, veíamos como esta zona tenía esta media móvil de 21 periodos, que miren aquí hacia atrás el precio, siempre que llega a esa media móvil me sirve como un soporte dinámico. Cada vez que llega me entran compradores al mercado y nuevamente aquí llegó cerrando el día viernes con una vela tipo martillo. Tenemos y seguimos con una estructura alcista, por lo cual me puede dar señales o cierta señal de que el precio puede continuar subiendo.
en este caso. Si vemos un gráfico de 4 horas, el precio me estaba mostrando en esta zona que acá llegaba, subía, no era capaz, volvía, intentaba, me mostró esta vela Shooting Star fuerte en 4 horas y por eso se tomó la decisión de entrar al mercado en temporalidades más pequeñas. Podemos identificar un pequeño hombro, cabeza, hombro. Primer hombro, la cabeza. Por acá un segundo hombro mucho más pequeño. Y ahí el precio ya empezó a caer. El día viernes me generó esta volatilidad, llegó hasta la zona que estábamos esperando y aquí nuevamente me impulsó al alza el precio. Entonces, como les digo, en temporalidades mayores podríamos seguir esperando el precio, mientras no me cambie la estructura, siga subiendo. La media móvil me sigue soportando, la media móvil me sigue soportando, nuevamente llega esta media móvil roja de 21 periodos, o sea que podemos identificar durante la sesión de esta semana si nuevamente el precio va a continuar con su estructura. Si el precio no sigue con su estructura, sino que sigue cayendo, una zona clave que podría llegar el precio nuevamente sería esta zona aproximadamente en los 0.92, perdón, acá abajo, 0.917150, zona de resistencia, zona soporte, zona soporte, zona soporte. Entonces nuevamente el precio podría llegar hasta esta zona si identificamos que va a continuar a la baja como primer punto, como primera zona de take profit. Libra con el dólar australiano. Habíamos identificado el precio, me estaba mostrando cercano a los 1.80, señales de querer subir, señales, velas de indecisión, el precio se había frenado un poco, venía de unas semanas muy bajistas. Después de eso me deja esta vela tipo doji libélula y una vela muy fuerte al alza, dándonos señales de que el precio en este caso ya quería cambiar de estructura o que están entrando compradores al mercado. Esperamos un retroceso y durante la semana anterior el precio terminó con esta vela alcista, no tan potente, pero por lo menos estamos identificando que esta zona que antes fue soporte, resistencia, se me está convirtiendo en soporte. En gráfico diario el precio se venía consolidando un poco, venía frenándose y aquí me muestra este cambio de esta estructura. Ya me está formando altos más altos que los anteriores y por ahora me está formando bajos más altos que los anteriores. Si el precio sigue subiendo, primera zona de take profit los 1.84 aproximadamente, los 1.85 vendrían siendo más o menos unos 250 pips, un poco más. Entonces veíamos como el precio tenía zona de soporte, zona de resistencia, soporte en varias oportunidades, nuevamente el precio llega hasta esta zona, se me consolida, me genera un soporte, me rompe esta línea de contratendencia en 4 horas y nuevamente hace un impulso, retroceso hasta esa línea de contratendencia y aquí nuevamente empieza a mostrarme esos movimientos al alza, altos más altos, bajos más altos, o sea que el precio en este corto plazo me está cambiando la tendencia. Si el dólar australiano sigue cayendo, podríamos esperar que la libra con el dólar australiano empezara a subir con más fuerza, pero igualmente el par por sí solo, sin necesidad del dólar australiano, ya nos está mostrando señales de querer empezar a subir nuevamente. Primer take profit, como les decía, esta zona
altos anteriores, una zona de resistencia importante. Por último, vamos a ver el índice, el Standard & Poor's. Hace rato no analizamos ningún índice, pero está importante, está interesante. Luego de las semanas anteriores haber roto su máximo histórico, en los 3.400 aproximadamente, el precio hace una semana sube con fuerza. La semana anterior el precio cae con muchísima fuerza, ¿cierto? Es muy importante, al igual que el oro, más o menos tenemos una situación similar, el precio lo siga manteniendo esta zona, resistencia, que se me convierta en soporte. Entonces el precio hace bastante tiempo no caía con tanta fuerza. Las acciones tecnológicas Apple, Tesla cayeron con muchísima fuerza, más del 15%. Entonces eso también generó este sell-off en el índice. Entonces, listo, importante que el índice siga manteniendo esta zona de los 3.400 para identificar si el precio va a continuar haciendo máximos históricos. Vamos a usar línea de tendencia y en temporalidades menores ir mirando cómo se comporta el precio. Y si me empieza a mostrar velas con señales alcistas para continuar con su tendencia principal. Petróleo. Desde hace un tiempo veníamos esperando que el precio llegara hasta esa zona. Si vemos unas temporalidades mayores, inclusive mensual, esta zona de los $40 por barril era una zona importante. Había soporte, soporte, soporte nuevamente y el precio era muy probable que llegara nuevamente hasta esa zona. Gráfico semanal, el precio venía subiendo desde hace un tiempo con muchísima fuerza. Se estaba desacelerando mucho, mucho. Velas pequeñas, velas de indecisión. Y la semana pasada ya cae con bastante fuerza. Esta vela sería una vela muy envolvente comparada con estas velas anteriores. Importante que el precio sea capaz de romper los 39.15 aproximadamente por barril. Una zona de resistencia, soporte, soporte. Que el precio sea capaz de romper esta zona. Identificar pronto un retroceso para que el precio empiece a caer. Si el precio del petróleo empieza a caer, es una buena señal para buscar compras en el dólar americano con el dólar canadiense. El dólar canadiense empezaría a caer igualmente junto al petróleo y eso me generaría un impulso alcista en el dólar americano, en el USD CAD, para que lo tengamos entonces presente también. Entonces, listo, esos serían los pares que hemos mirado, que hemos venido haciéndole seguimiento, los pares que nos están mostrando mayor claridad y les seguiremos muy de cerca la pista que sucede durante esta semana para buscar oportunidades en el mercado. Entonces cualquier actualización, cualquier señal que en el mercado, en la medida de lo posible intentaré compartirlas para que ustedes estén pendientes también a los pares que analizamos durante este fin de semana. Espero tengan todos una excelente semana de trading. Chao, chao.